6, siguiendo con este día tan especial, el día donde se cumplen 100 años de la radio en el Perú, le damos la bienvenida a Juliana Ramos Palacios, coordinadora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo. ¿Cómo está, Juliana? Muchas gracias, Katiuska, por la invitación y a todos los que sintonizan Exitosa. Gracias. ¿Cuál es la formación? Se lo preguntaba también a Jesús Verde. ¿Cuál es la formación que se le da a los estudiantes que se preparan para hacer radio en este país y lo diferente que es el lenguaje que se aplica en las redes sociales, en la televisión, y lo especial que es el lenguaje de la radio para conectar con el público, con los oyentes? Exacto, justamente dicto el curso de lenguaje radiofónico en la Universidad César Vallejo y siempre menciono a mis estudiantes lo importante que es poder transmitir a través de la palabra, a través de la musicalización, los efectos e incluso el silencio como parte de los elementos del lenguaje radiofónico. Y sobre todo lo más importante, que la radio llega a donde no llegan otros medios de comunicación, ¿no? Es una herramienta, un canal de comunicación que está más cerca de las personas. En cuanto a la educación con mis estudiantes, siempre les menciono que la comunicación en radio es más complicado que en otros medios, porque solamente estamos utilizando la palabra, la voz, la musicalización, y tiene que ser un lenguaje con muchas características, con muchos detalles para poder transmitir, ¿no? Mucha descripción, sobre todo en la voz, también en la locución, para transmitir emociones, sentimientos y diferentes emociones y sensaciones frente, por ejemplo, a una noticia, frente a algún hecho importante, ¿no? La radio ha demostrado que es un medio de comunicación que está siempre presente en cada acontecimiento importante de nuestro país, ¿no? Y sobre todo es un canal de comunicación que sirve a los peruanos, ¿no? Por ejemplo, para cuando hay sismos, terremotos o alguna emergencia a nivel nacional, es la radio el medio de comunicación que llega a las personas y que las personas recurren a él. Así es, incluso estamos ya a puertas de las fiestas patrias y siempre cuando salimos a las principales calles, plazas, avenidas en varios puntos del país, hay personas todavía con su radio a pilas de todas las edades, sobre todo los adultos mayores, que están esperando el mensaje presidencial, que esperan la conducción, que esperan la información de lo que está ocurriendo. La gente todavía considera que la radio es un medio fiel, sobre todo inmediato, pero que jamás falla. La radio jamás falla. Así es, y no es por nada, porque justo según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en los últimos 10 años las emisoras radiales han crecido un 48%, sí. Y esto demuestra que la radio siempre está cerca de las personas y las personas necesitan de este medio de comunicación porque es un medio que llega a más personas. Si sucede un accidente, Dios no quiera, ¿no? Un terremoto, ¿no? Aquí hay que estar atentos. Generalmente pues internet falla, se cae la red, pero la radio, y siempre se recomienda, Indesi lo recomienda, tener una radio a pila siempre en casa, ¿no? También es importante resaltar que la radio tiene la inmediatez, ¿no? Y que finalmente el lenguaje radiofónico, como nace la radio, como se le conoce a la radio, se traslada a otros medios digitales que hoy tenemos, los podcasts, ¿no? Entonces el lenguaje continúa, la radio no va a morir, la radio continúa, el lenguaje radiofónico continúa, y es muy importante que los estudiantes también de Ciencias de la Comunicación, a quien saludo acá a mis estudiantes y a todos los docentes también, conocen que los canales de comunicación en los diferentes medios digitales son importantes, pero el lenguaje radiofónico migra, continúa, ¿no? Y te acompaña, además, no solamente con la información, también tenemos pues otra función que es la de entretener, y durante la historia de la radio, las radionovelas, los programas quizás de música según la tendencia, antes de rock, luego las baladas, la música criolla también, cuánto talento se ha descubierto a través de los concursos de radio. Así es, a la radio en el Perú llegó primero por un tema del gobierno en esa época, hace ya 100 años, ¿no? Y luego ya empezamos con las radionovelas, luego pasamos al tema de la información, ¿no? Yo recuerdo en mi experiencia, en el año 2007, cuando sucedió el terremoto en Pisco, todos acudíamos a la radio para poder averiguar dónde fue el temblor, qué pasó, y la gente se comunicaba a las principales emisoras radiales en el Perú informativas para poder saber si estaban bien sus familiares en diferentes puntos del país, ¿no?
La radio es un medio de comunicación por excelencia que te da inmediatez, te brinda el servicio, está para todo el público y no por nada ha crecido en los últimos 10 años, son 48% según el MTC. Y un dato importante, Katiuska, que quería comentarte es que hay que recordar que el Congreso está en proyecto de ley que todos los celulares tengan instalado ya la radio, ¿no? Porque hoy en día nos piden hacer una descarga de una aplicación, ¿no? Pero ya existe ese proyecto de ley que esperemos siga su curso porque es muy importante que todos los peruanos, sobre todo que vivimos en medio de diferentes situaciones, tengamos a la mano la radio para poder sintonizar las diferentes emisoras y por supuesto Radio Exitosa para poder informarnos y estar al día con las noticias. Así es, el reto será de que sean estas grandes empresas las que crean la tecnología que puedan implementar ello, ¿no? Marcas tan importantes como por ejemplo Apple, no tiene esa función. Así es. Y cuando el tema lo hemos abordado aquí en el programa, yo le recordaba a la gente que yo escucho los programas de Exitosa, pero a través de la transmisión de Facebook, porque no tengo esa opción. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Por eso es importante que las autoridades se den cuenta que la importancia de la radio no solamente se basa en tal o cual emisora radial como empresa, sino la radio como herramienta social para todos los peruanos, porque es muy importante estar informados, estar bien informados, estar comunicados, ¿no? A mis estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, pues siempre se les inculca, ¿no? Para poder informar hay que leer mucho, hay que estar culturizado, estar al día con las noticias y también saber cómo informar. El lenguaje radiofónico es sumamente importante porque tú tienes que expresar a través de tu voz y las emociones alguna información, ya sea muy buena, ¿no? En el momento, por ejemplo, que Perú fue al Mundial, ¿te acuerdas? Todo era emoción, ¿no? Perú se fue al Mundial, ¿no? O el Papa, ¿no? Siendo Robert Exacto, el Papa es peruano, chiclayano, ¿no? Entonces, tú como comunicadora no puedes decir el Papa es chiclayano, no. Tienes que decirlo con emoción. El Papa es chiclayano, es peruano. Entonces, esa emoción es la que se transmite a través de la emisora, de las radios, y eso es lo que nosotros en la Universidad César Vallejo estamos incentivando, que los estudiantes conozcan y aprendan desde las bases los elementos del lenguaje radiofónico que finalmente les va a servir para poder comunicar mejor una información. Y los jóvenes ahora, bueno, estudiantes que son nativos digitales, ¿cómo les va? ¿Ellos realmente escuchan radio o les parece de repente un reto para ellos el poder tener ese lenguaje especial para la radio? Bueno, para serte sincera, los muchachos escuchan radio a través del celular también, pero no muchos tienen, como mencionamos, el aplicativo, sino que también descargan o a través de diferentes canales como TikTok, Facebook, Instagram, porque todas las radios también tienen transmisiones en vivo, ¿no? Multiplataforma como Exitosa, por ejemplo. Por supuesto, multiplataforma como Exitosa, pero también no olvidemos a nuestros adultos mayores, que son el público que consume diariamente la radio, ¿no? Entonces ellos también están ahí y también nosotros como comunicadores también tenemos que pensar en ellos, ¿no? En la información que se les da a ellos, en los diferentes programas que uno le puede brindar a través de la música, a través de los recuerdos y todo eso, ¿no? Porque la radio es informar, entretener y también, ¿por qué no llamar a la reflexión también? Claro que sí. ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir, Juliana, haciendo radio? Bueno, yo soy locutora de radio muchos años. Alguna experiencia que siempre le digo a mis estudiantes. ¿Algún sismo te tocó? Bueno, no exactamente, pero yo tuve a mi pequeño Mateo embarazada al aire, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues siempre es importante, siempre le digo a mis estudiantes, que cuando estás en radio no puede haber silencios, porque el silencio denota muchas cosas. Puede que se quede en silencio, algo sucedió, alguien se cayó, ¿no? A mí me sucedía porque yo narraba titulares y ¿qué sucedió? En un titular en específico me dio mucha risa una situación X del titular de la noticia y bueno, en ese momento estaba embarazada y no podía reírme al aire porque yo tengo que informar la noticia. Pero bueno, tenía a mi compañero al costado, porque éramos dos locutores y él salvó la situación y él continuó con los titulares, yo sí me quedé calladita, no dije nada. Y ya cuando salimos del aire ya
me traté de calmar porque estaba embarazada, o sea, fue una situación un poco que finalmente el oyente no se da cuenta al aire, porque él te escucha más no te mira, no salvo que estamos acá en multiplataforma, ¿no? Pero son cositas que a veces uno... Es la magia de la radio. magia de la radio, ¿no? Y a veces sucede que está también a ti te debe pasar diario, ¿no? Que estás así con algún compañero, locutor, conversando, ¿no? Y de pronto se prende el foquito rojo, que es el foquito rojo de al aire, ¿no? Que es característico en todas las radios, y tú ya te transformas. Entras en el personaje y tienes que dar la información. Exacto. Y los problemas para la casa y te enfocas en cada noticia. Por supuesto. En transmitir sensaciones y en lo que pasa ahora, ¿no? Para Por poder conectar supuesto. con el público. Hacer radio es una gran responsabilidad, denota una gran responsabilidad con todos los peruanos y con todo el público. Muchas gracias a nuestra invitada Juliana Ramos Palacios, coordinadora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo. Gracias, Juliana. Muchas Feliz gracias 100 a ti. años de la radio Así aquí es, en el Perú. contenta. Muchas gracias. Y es ahora 11:47, nos vamos hasta San Juan del